estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, telemática, tecnología, en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardos y hoy volvemos a hacer algo diferente en temática y formato. Y os cuento un poco por qué es diferente, porque esta va a ser la primera serie, o la primera de una serie de entrevistas que voy a hacer con representantes de empresas que están trabajando con nosotros en diferentes proyectos de investigación. En este caso, dentro de la iniciativa 6G Data Driven o 6G Data Driven. Y estos proyectos, porque son varios, son 6 subproyectos en concreto, forman parte del programa único y más de 5G en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y hoy tengo la suerte de contar con Jaime Azcorra, que es CCO, espero decirlo bien, de Telcaria Ideas, empresa que participa en algunos de los proyectos de 6G Data Driven y también de otro proyecto que se llama 6G ITS-DT. Bueno, lo primero, Jaime, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y me gustaría primero que te presentaras y nos contaras un poquito qué hace Telcaria en general, Telcaria Ideas en general. Bueno, pues yo soy Jaime Azcorra, como ha dicho Carlos Jesús. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid y realicé también un curso de especialización por la misma en redes SDN y en FV. Y bueno, pues llevo trabajando en Telcaria desde que me gradué, incluso empecé un poco antes. Y bueno, pues nosotros somos una pyme tecnológica y estamos especializados en la realización de proyectos de innovación e investigación para empresas y también para otras entidades dentro del sector. Y también llevamos a cabo proyectos de desarrollo software y de ingeniería de datos para empresas en el sector, tanto en sector industrial como también para comunicaciones celulares de misión crítica. Perfecto, como comentaba, estáis trabajando en el ámbito de 6G Data Driven en dos subproyectos, en el 02 y el 06, terminología. El 02 es un poco el que tiene que ver con desarrollar herramientas y algoritmos que maximicen la explotación de datos distribuidos en ese entorno con tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje máquina. Y el 06 es el que busca un poco mejorar el soporte de datos, bueno, utilizar los datos en situaciones de emergencia y las redes de comunicaciones para mejorar el tratamiento en situaciones de emergencia. Luego veremos un poco más en detalle. ¿Nos podrías comentar así brevemente, dentro de estos dos subproyectos, porque no solo trabaja Telcaria Ideas en esos proyectos, cuáles son las actividades más concretas que estáis realizando en cada uno de ellos? Pues empezando por el primero, por el 02, el industrial, nosotros lo que estamos intentando es estudiar, evaluar cómo en un entorno industrial conectado por una red Beyond 5G, es decir, una evolución de la red 5G hacia 6G, cómo se pueden explotar los datos que se pueden extraer de este tipo de entornos y cómo se pueden utilizar explotando, como digo, las tecnologías que te da una red Beyond 5G. Nosotros en concreto estamos estudiando un caso de uso concreto, que es el poder predecir el consumo de las baterías en un robot móvil dentro de un entorno industrial y cómo poder distribuir dentro de los diferentes nodos y ajustar la configuración de red para optimizarlo. Yendo al segundo proyecto, al 06, más centrado en las emergencias, nosotros lo que estamos investigando es nuevas formas de mejorar la atención en emergencias mediante la detección automática de wearables. Es decir, un poco parecido a lo que hay ahora mismo para los coches, que en el eCall, pero que esas alertas automáticas también se puedan hacer a través de wearables de salud y que se integre, evidentemente, también con las redes celulares. Vale, aquí voy a meter una cosa que no estaba en nuestra escaleta, así para improvisar. Para alguien que no sepa qué es el eCall, ¿cómo resumirías qué es el eCall? El eCall es un estándar que empezó su trabajo de estandarización en 2014, si no recuerdo mal, una iniciativa de la Unión Europea. Y lo que intentaba hacer es atajar un problema bastante real, ¿no? Que es los accidentes de coche, algo bastante, ¿no? Una emergencia bastante común. No se gestionaban de una forma automática o de la forma más óptima posible, ¿no? Al final uno tenía que llamar, tenía que indicar qué tipo de accidente era, tenía que comunicar su situación. A veces se podía estimar en función de la celda a la que te estabas conectando, pero no era óptimo. Entonces, lo que se hizo es se estandarizó el protocolo de eCall, que consiste en que todos los coches llevan incluido un módulo de red
que es capaz de comunicarse con la red 2G. Luego también está la nueva generación, que es el Next Generation eCall, que puede hacerlo con la red 4G, 5G. Pero el eCall en principio lo hace a través de la 2G y lo que hace es transmitir los datos de posición, dónde está el coche, y también datos del vehículo, pues el modelo que es, el identificador, su última velocidad, pues hay varios parámetros que puede mandar. Y esto llega directamente a los centros de 112, que directamente ya abren el caso y pueden de forma automática ir mandando a las diferentes entidades, ambulancias, policía, etc. Y también establece la llamada por voz con ellos automáticamente. El triggering de este accidente puede ser automático, pues con sensores internos que tengan en el coche cuando ha detectado un impacto alto, o puede ser también manual. En algunos coches pues tienen el botón que le dan y eso es lo que actúa la iniciación de este protocolo. Vale, esto enlaza con lo que has comentado antes de la integración con wearables. Uh-huh. ¿Cómo ves tú esa integración? Porque aquí hay varias cosas. Bueno, yo veo varias cosas. Por un lado, cómo hacemos que esos wearables hablen con la red de manera segura, Uh-huh. qué casos de uso. Hasta a día de hoy tengo entendido que realmente, aunque ya hay sistemas que envían alertas con un wearable, me parece, pero eso probablemente tú me puedas corregir, Uh-huh. que legalmente no están obligadas las entidades en hacer caso a llamadas automáticas, solo tienen que hacer caso a llamadas de voz, aunque creo que están haciendo caso a esas llamadas, pero es un Sí. problema porque están recibiendo muchas más de lo que deberían. Bueno, de lo que deberían, no de lo que deberían, de lo que recibían antes de humanos solo, porque también habrá falsas alarmas. ¿Qué dificultades puedes ver? Porque al final un wearable tiene la precisión que tiene. No es, puede detectar algo que a lo mejor es un fallo del wearable lo llevó mal puesto o es un Uh-huh. wearable que ha hecho una medida mal. ¿Qué mejoras crees que son necesarias para hacer que esto funcione en realidad en un futuro cercano? Sí. Pues yo diría que hay dos aspectos a mejorar. El primero es la parte específica de la integración de red y el segundo es la integración con los propios centros de atención de emergencia. Entonces, empezando por la parte de red, como digo, el eCall es especial en el sentido de que está incluido en el propio estándar de las redes celulares y da un servicio especializado con respecto a lo que sería pues, cuando tú mandas un mensaje por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que en lo que se tiene que trabajar en parte es en poder crear desde los estándares de 5G y 6G una integración que permita crear este tipo de sesiones y mandar estos datos normalizados con sesiones de emergencia IMS que tienen una serie de características especiales, como digo. Una de ellas, por ejemplo, que también uno lo ve cuando realiza una llamada de emergencia al 112, es que tú para realizar esa llamada no necesitas tener una suscripción con la operadora, no necesitas tener una SIM de pago, sino que puedes llamar sin SIM directamente en el móvil, ¿no? Y sin estar pagando un servicio de datos y de telefonía. E incluso si tú tienes contratado este servicio con una operadora, si no tienes cobertura con esa operadora, esa llamada se va a seguir realizando con la cobertura de otra operadora. Si en casos donde estás, por ejemplo, en el monte, si por lo menos una de ellas tiene cobertura, ella te va a atender, porque como digo, está pensado así. Aparte de esto, luego tiene también otras ventajas y es que bueno, no te cuenta dentro de tu plan de servicio, no te cuenta para si tienes pago por uso. Y también te permite dar una prioridad a ese servicio. Por ejemplo, en escenarios, en casos donde hay una saturación de la red, pueda ser, por ejemplo, un concierto, esas llamadas tienen prioridad y pueden incluso tirar llamadas existentes para poder alocar recursos y establecer la tuya. Entonces, eso ahora mismo, como digo, está soportada para llamadas de voz. Cuando tú llamas al 112, eso se detecta. Para el eCall también. Y sí que hay unas ciertas iniciativas que podría ser el Next Generation 112, Next Generation 911 en Norteamérica, que están intentando hacer un poco más genérico este tipo de llamadas que puedes hacer y mandar ciertos datos como parte de estas sesiones de emergencia IMS que cumplirían, ¿no? estas priorizaciones y estas medidas especiales.
Entonces, creo que por parte de la red se tiene que intentar generalizar esto. Ahora mismo, como digo, está más orientado a alertas para accidentes de coche. Creo que se debería generalizar un poco más los campos que te permite mandar y el procedimiento a seguir. Entonces, creo que esta es una de las cosas donde se debe mejorar. Y la otra, evidentemente, es la integración de los centros 112, ¿no? Comentabas que ahora mismo hay casos reales donde se están atendiendo este tipo de llamadas, donde yo creo que la más común podría ser las llamadas del Apple Watch, que cuando detecta que tú te has caído, llama, bueno, si no has respondido a una serie de alertas que te crea para que tú lo canceles, llama de forma automática al 112 y manda una grabación en la que indica pues, que tú eres el usuario X, estás en cierta localización y pues tienes un accidente. Ahora mismo los centros 112, aunque esto va contra la norma porque tú no puedes mandar este tipo de llamadas pregrabadas al 112, las están atendiendo, pero pues el problema es evidente, ¿no? Y es, como tú has dicho, los falsos positivos. ¿En qué momento puedes llamar? ¿En qué momento consideras que eso es una emergencia de verdad? ¿Y qué peligro tienes de que eso te sature la red cuando empieza a haber un alto número de llamadas aquí? Incluso cuando, por ejemplo, hacen actualizaciones de software, ¿no? de esta creada de las alertas, ha pasado que ha habido picos de llamadas y ha podido causar problemas. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es integrarse en los PSAPs, darse cuenta de que este tipo de llamadas son especiales y darle un trato especial, en las que se puede, por ejemplo, pues tener un protocolo de bajo nivel, de si automáticamente mandarlos a una cola de menor nivel sin tener que primero pasar por un operador que se da cuenta de que eso es una pregrabación o un mensaje automático cuando estuviese bien hecho, y mandarlo a esa cola de menor prioridad. Y cuando uno tenga eso implementado también, poder, como digo, hacer un filtrado automático, quizás con ellos también, pues algún tipo de bot, ¿no? Que intente conectarse con ellos, intente evaluar si eso en efecto es un problema o no, y pues intentar actuar acorde. También tener ellos datos internos estadísticamente y aprendiendo de cómo de fiable puede ser una llamada de este tipo de dispositivos. Ok, y en esta línea, bueno, yo creo que parte lo has tratado ya, pero ¿cómo crees que, o cuál crees que puede ser el impacto de los avances que vamos a tener en redes de comunicaciones de cara a los servicios de emergencias? Bueno, hemos comentado así un poco preparando esto, las redes LMR, ¿qué cosas crees que en esa línea pueden aplicar o pueden impactar? Sí, esto es un tema un poco ortogonal y es como también, ¿no?, las redes celulares pueden dar mejores servicios para la comunicación interna entre los servicios de emergencia. Es decir, ahora mismo varía un poco por países, pero en España, por ejemplo, en concreto, la mayoría de servicios de emergencia, pueda ser bomberos, pueda ser policía, pueda ser protección civil, ellos tienen una serie de redes privadas, llamadas también LMR, la Mobile Radio, que utilizan para comunicarse entre ellos. Es decir, Tipo Tetra, cosas así, ¿no? Eso es. Un ejemplo de ellos es Tetra, Tetrapol, que es una variante. Hay también radio digital, DMR, hay radio analógica, hay algunas otras extensiones como EDMR. Hay bastantes estándares en este sentido, pero al final lo que son comunicaciones de banda estrecha, que te permite, al ser de banda estrecha, no te permite mandar muchos datos y entonces pues básicamente son utilizadas para voz. Ellos se comunican por voz, como digo, tienen su propia red de antenas, incluso a veces dentro de un mismo entorno varios cuerpos tienen redes distintas, que aquí otro problema que entra muchas veces en juego es falta de interoperabilidad entre ellas, no poder a veces comunicarse entre ellas con estas redes distintas que tienen. Y, como digo, pues las utilizan, ¿no?, para poder dar ese servicio de comunicación entre ellos. ¿Por qué tienen su red propia? Porque estas redes también están diseñadas con otros criterios de despliegue con respecto a lo que sería la red celular, por ejemplo, 4G, 5G, 2G, etc. Una de las
una de las grandes diferencias es la resiliencia que estas tienen. Normalmente tienen menos antena, dan menos ancho de banda, pero cada una de estas antenas tienen unas medidas más altas de resiliencia. Es decir, ante posibles catástrofes naturales, como podría ser pues, inundaciones, van a aguantar mejor. Normalmente se instalan a una altura mayor, suelen tener también unas medidas de energía alternativa bastante mejores, suelen tener todas ellas un generador propio, una batería de backup, y también los criterios de despliegue son distintos. Normalmente las redes de 5G se mueven por intereses comerciales, a veces también por normativa, pero intentan desplegar, ¿no?, donde hay demanda de los usuarios que van a pagar esas suscripciones. Mientras que los servicios de emergencia a veces actúan en entornos bastante distintos, como por ejemplo pueda ser, ¿no?, en entornos forestales, donde realmente un operador no va a haber ningún tipo de demanda para desplegar ahí, mientras que los servicios de emergencia sí necesitan este tipo de cobertura. O la distribución también de lo que es demográfico de los clientes finales es bastante distinto. Por ejemplo, los servicios de emergencia pueden tener una mayor densidad en zonas como aeropuertos y necesitar también en toda la zona aeroportuaria otros utilities una cobertura mejor, mientras que los ciudadanos no. Entonces, hay estas grandes diferencias y este es el origen de por qué los servicios de emergencia o muchos servicios de emergencia utilizan estas redes propias. Sin embargo, yo creo que existe una tendencia a transicionar a las redes de banda ancha de telefonía debido, evidentemente, a las mejoras que te ofrecen. Es decir, cuando tú tienes un mayor caudal, pues puedes enviar también con esas mismas garantías datos. Entre ellos, puedes mandar vídeo entre ellos. Lo cual, evidentemente, a la hora de coordinarse, permite unas mejoras enormes. Y tener esa garantía, ¿no?, de esas aplicaciones de coordinación también y esos recursos adicionales de transmisión de vídeo, de transmisión de eventos, etcétera, poder tenerlos y tener esa garantía de que van a estar ahí. Entonces, yo creo que esa ventaja es muy clara y es lo que le está haciendo transicionar, pero las complejidades son las que hemos comentado. Tienes que asegurarte qué estaciones vas a querer rugerizar para poder también asegurarte, ¿no?, que en esos eventos catastróficos vas a ir teniendo cobertura. Hacer protocolos también para hacer tus propios despliegues de burbujas tácticas en ciertos sitios donde la red fija no te va a dar cobertura. Tienes también que ver la garantía de servicio, tanto reservando una frecuencia solo para los servicios de emergencia, para que no haya interferencia con los servicios comerciales, o aplicando medidas de priorización, ¿no?, que eso también pues hay estándares dentro de las redes celulares que lo que te permite es ver, oye, esto es un usuario de los servicios de emergencia, voy a dar prioridad sobre un usuario normal para que ellos puedan utilizar la red. Entonces, yo creo que las ventajas son muy claras y es por lo que muchos países están transicionando aquí, siendo uno de los primeros Estados Unidos con la red de FirstNet que tienen, y pues yo creo que en muchos países la tendencia va a ser hacia utilizar las redes de banda ancha para este tipo de comunicaciones. Aprovecho ya que estamos hablando de redes celulares, para irnos a lo mejor un poco a temas un poco más generales, pero ya te pregunto, porque hay cosas que se están moviendo ahora y que a lo mejor alguien que nos esté escuchando, viendo, ha oído y no termina de encajar qué es. Por ejemplo, se habla mucho, podemos hablar de las diferencias entre IMS, OTT, se habla de BILTE, de BNR. ¿Puedes comentar un poco? Podemos hablar de datos IMS. Ahora, algo que a lo mejor es, de todo lo que he dicho, lo que más se puede haber oído es todo esto de los mensajes RCS, este tipo de cosas que se están moviendo en redes celulares en un ámbito más general. ¿Nos puedes comentar un poco para que la gente que nos pueda estar escuchando lo entienda un poco mejor y cuál es tu visión también a futuro? Sí. Aquí va un poco en línea también con lo que comentaba de las diferencias de cuando tú mandas un WhatsApp con respecto a cuando haces una llamada al 112. Hay también diferencia cuando tú haces una llamada por WhatsApp a cuando haces una llamada telefónica normal. Aquí la gran diferencia es si la llamada va
por lo que a veces se llama servicios OTT, over the top, o si esa llamada se establece mediante el IMS, el IP Multimedia Subsystem. Entonces, los servicios OTT, over the top, son servicios que simplemente se ofrecen sobre el servicio de Internet. Es decir, son, por ejemplo, un establecimiento de una llamada por WhatsApp, ¿no? Que es un ejemplo, yo creo, bastante familiar. La forma en la que se establece es que esos datos se envían con unas características similares a un best effort, a cualquier dato sin una particularidad, a través de una salida a Internet. Y una vez que salen a Internet, salen a una red, como digo, best effort, donde pues, llegan a una serie de servidores, normalmente alojados en la nube, que son los servicios que hacen para la conexión e intercambio de datos, para la gestión de lo que es la llamada. Y esos datos van y vuelven, digamos, como digo, de esa forma. Cuando son establecidos a través del IMS, hay varias diferencias. Yendo a las que mayor impacto tienen, diría que la forma en la que se crean esas portadoras, digamos, reserva de recursos dentro de la red, es distinto, porque la red detecta, ¿no?, que es un tipo de llamada especial, que transmite audio, que transmite vídeo, y le da una garantía de caudal. Establece tanto en la parte radio como en la parte de transporte a través de DiffServ, dentro de la red de telefonía, establece, digamos, esa garantía de caudal, lo que va a hacer que la llamada sea mucho más estable, no haya tanto jitter, ¿no?, que haya cortes, etc. Y no salen dentro de la red de telefonía. Va al propio core, donde tiene el IMS, y el IMS es ese servidor equivalente que antes estaba en la nube que gestiona esa llamada, tanto la parte de señalización como también plano de uso de datos para el routing, o también pues si tiene que hacer multillamada, otro tipo de funciones. Entonces esa es un poco la gran diferencia, ¿no?, de esas dos formas de establecer una llamada. Y dentro de esa forma de establecer esa llamada pues hay varias variaciones. Puede ser Wi-Fi, que es a través de Wi-Fi, pero sigue siendo, una vez que pasa la parte de Wi-Fi, sigue siendo con una garantía de bitrate dentro de la red de la operadora, y tiene que ser pues, también con ese asignamiento de caudal y con DiffServ. Puede ser a través de la red celular, en cuyo caso, si es por 4G, se llama VoLTE, si es por 5G, se llama New Radio, VNR, y si es vídeo, pues se llama VNR para 5G, VLTE para 4G. Entonces, ahora mismo estas Wi-Fi, por ejemplo, yo creo que todas las operadoras en España lo ofrecen, y la VoLTE también, todas las operadoras ahora mismo en España lo ofrecen, y la enorme mayoría de móviles comerciales, smartphones que se venden, lo soportan también. En cuanto a vídeo, el panorama es menos positivo. Ahora mismo llamadas nativas de vídeo que se soportan son muy pocas a través de IMS. Telefónica supuestamente ofrece este servicio a través de su servicio de Telefónica Home o Home Services, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es bastante reducido, y el soporte de dispositivos que soporta también es bastante reducido. Entonces ahora mismo esto no tiene, le falta, digamos, recorrido, pero bueno, pues creo que puede suponer avances, yendo otra vez al tema al ámbito de las emergencias. Pues por ejemplo, ¿no?, puede suponer que con esas mismas garantías, una vez que detecta que es una sesión IMS de emergencias, que habíamos dicho, ¿no?, pues conectarte sin SIM, con cobertura de otra operadora, etcétera, puedes también, con esas mismas garantías también de caudal y de fiabilidad, pues mandar vídeo, por ejemplo. Entonces, esto pues también, ¿no?, sería, yo creo que de mucho valor para los centros de atención de emergencias y los propios servicios de emergencia, poder contar con este tipo de datos
con esas garantías necesarias, como digo. En adición de esto, hay también, se ha estandarizado recientemente la capacidad en este tipo de sesiones IMS, mandar datos también. Y esto, por ejemplo, podría ser de mucho valor para crear, digamos, aplicaciones embedidas en lo que es la propia aplicación de llamadas, el dialer del teléfono. Es decir, una vez que tú en estas sesiones de IMS, de nuevo con esas garantías especiales, se pueden mandar datos arbitrarios. Entonces, si los teléfonos móviles son capaces también de recibir esos datos y mostrarlos de forma dinámica en lo que es el móvil, como por ejemplo lo que sería una página web, ¿no? Es decir, tú recibes cualquier tipo de unos datos estáticos de HTML, CSS y a través de esta sesión IMS, y el teléfono podría mostrar estos datos. Entonces, esto también es bastante revolucionario porque con esas mismas garantías, de nuevo, te permitiría con la aplicación nativa tú llamar al servicio de emergencia y que te muestre una interfaz que dinámicamente el servicio de emergencias ha creado para ti, donde te puede hacer preguntas, te puede pedir, por ejemplo, que adjuntes datos, etc. Entonces, esto también yo creo que tiene mucho potencial, pero creo que está incluso más lejano que las llamadas de vídeo por IMS. Ha habido, bueno, los estándares ya están bastante avanzados, incluso pues hay una serie de pruebas de conceptos, ¿no? que han hecho diversas empresas. Por ejemplo, creo que había uno en el mobile no sé si era Telefónica con Samsung, no sé si estaba Ericsson también, donde han demostrado este tipo de tecnología. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene en este sentido mucho potencial. Y yendo ya a la última tecnología que habías mencionado, que es el RCS, que es Rich Communication Services, esto es digamos, una iniciativa principalmente impulsada por las operadoras para mejorar el servicio que ahora mismo te da SMS, en el que, pues además de mensajes de texto, de nuevo todo nativo a la propia aplicación y a través de estos servicios específicos de telefonía con servidores internos, no sería por IMS, pero sería por funciones internas, como digo, y también con un tratamiento especial, poder mandar entre personas pues vídeos e imágenes. El problema con estos es que no están pensados para este tipo de casos de uso donde se necesita esa fiabilidad adicional. Entonces, aunque entre particulares va a dar esa flexibilidad adicional, ¿no? De no tener una aplicación específica para poder intercambiar, por ejemplo, imágenes y vídeo, el problema es que no da esas características adicionales cuando uno intenta contactar con los servicios de emergencia. Vale, lo de RC se mencioné como que está muy de moda porque, aunque en Europa yo creo que nos llega menos, en Estados Unidos ahí está la batalla hasta que tiene Apple con su iMessage y el color de las burbujas verdes a las burbujas azules, y el hecho de que si hablas con un dispositivo Apple, con un dispositivo Android, se manda por SMS, entonces se piden muchas de las características que tiene, y bueno, se supone que RCS, que ahora va a ser soportado de alguna manera, aunque va a seguir siendo distinto a iMessage, hará un poco menor esa diferencia, porque por lo que tengo entendido en Estados Unidos genera incluso diferencias sociales, porque como que el que no tiene un dispositivo Apple está marcado como de una clase diferente, Sí. en fin, bueno, problemas así. Entonces, creo que es un tema interesante y ojalá RCS, por el hecho de que es un estándar, yo creo que está bien que se adopten los estándares para minimizar esas diferencias. Voy a dar un pequeño salto, siguiendo dentro de la línea de proyectos. Telcaria es un colaborador de Syncotonic o Phitonic, que es un laboratorio de co-creación e innovación en temas 5G, bueno, ahora ya en temas 5G avanzado y hacia 6G, que fundó Telefónica e Indea Networks, y en el cual pues está también Ericsson, Comscope, Capgemini, la UC3M, Interdigital, y bueno, ha habido otros miembros que han entrado y salido y muchos colaboradores. Y recientemente se publicó una noticia sobre una actividad que ha hecho Telcaria en colaboración con Ericsson, y me gustaría que nos resumieras un poco qué era esa actividad que se ha publicado recientemente, y en general
sobre vuestra participación dentro de Synchrotonic y qué os aporta. Bueno, empezando primero con nuestro papel en Synchrotonic, o lo que nos aporta. Lo más importante, yo creo, ¿no?, es esa capacidad de tener acceso a tecnología puntera que no está disponible comercialmente. Es decir, la infraestructura de Synchrotonic lo que nos permite es poder realizar pruebas de concepto con una red 5G, ahora, como tú decías, ¿no?, transicionando hacia 6G, con features, con funcionalidades que actualmente Ericsson no ofrece comercialmente a los usuarios. Y poder también modificar los parámetros internos para poder, pues, comprobar, ¿no?, posibles innovaciones, o cómo se podría comportar la red en determinadas situaciones, cuando evidentemente este tipo de pruebas en lo que sería un entorno comercial o de producción no podrías tener acceso. Además de esto, da también un hub de colaboración, ¿no?, entre todas las diversas empresas que son partners o que son colaboradores como nosotros, que permite fácilmente poder colaborar con ellos, poder acceder a todos los servicios que tienen internamente a través de los servidores que hay instalados en el Synchrotonic, y poder, como digo, pues de esa forma interaccionar tan estrechamente con ellos. Sobre todo para nosotros, que estamos también aquí en Leganés, muy cerca del Synchrotonic, nos resulta realmente beneficioso y muy cómodo para nosotros. En concreto, la noticia que comentabas ha sido en un proyecto del framework de 5G único, igual que estos proyectos que nosotros tenemos con la Carlos III, pero en este caso es un proyecto liderado por el CTTC, en el que nosotros hemos colaborado estamos colaborando con Ericsson en 2 pruebas de concepto del proyecto 6G-DON. En concreto, la noticia gira en torno al caso de uso que estamos llevando a cabo con ellos, en el que intentamos poder optimizar el consumo energético de la red. Por parte de Ericsson, lo que ellos están haciendo es desarrollar un Network Digital Twin, que lo que hace es recabar una gran cantidad de datos de consumo energético en función de las diferentes configuraciones que puede tener la red. Es decir, jugando con diferente potencia de emisión, apagando, encendiendo carriers, modificando el coding de modulación utilizado, o modificando el ancho de banda ofrecido por los radioheads. Cogiendo todos estos datos con tráfico, también modificando el tipo de tráfico, si UDP, TCP, las características de caudal, etc., intentan aprender con un modelo de inteligencia artificial cuál es el consumo energético esperado para ese tipo de tráfico y para ese tipo de configuración. Una vez que tienen estos datos, lo que intentan hacer es ofrecerlo a servicios de tercero, no solo para ellos internamente para optimizar, sino también a servicios de tercero para que los puedan utilizar para sus propios casos de uso. Nosotros, en concreto, el que estamos intentando demostrar es la capacidad de, utilizando estas predicciones, de decir, oye, pues si yo pongo esta configuración en la infraestructura de red, espero para este tipo de tráfico, este tipo de consumo. Nosotros lo que estamos intentando demostrar es la capacidad de, en el caso de que haya un evento catastrófico y el power grid principal caiga, poder utilizar estas predicciones para que los servicios de emergencia que pudieran estar utilizando esa red celular para comunicarse entre ellos puedan modificar esta configuración para optimizarla en consumo energético y que puedan estar funcionando con baterías, por ejemplo, de backup el mayor tiempo posible, mientras que a la vez también puedan tener una predicción de, en función del tráfico que ellos puedan esperar, cuánto va a durar esa batería, para que ellos pues también puedan planificar acorde. Qué interesante. Antes, de nuevo, basándome en el guioncillo que tenía, se me olvidó preguntarte una cosa, pero creo que encaja súper bien, que es, hablando de otros proyectos únicos,
esto ya de la casa, tengo que barrer para casa, Ujú, también trabajáis en el proyecto, en algún proyecto del 6G HTT ujú. que lleva mi compañero Antonio de la Oliva. Entonces, si me podías resumir un poco qué actividades estáis haciendo dentro de ese proyecto, que es un poco diferente a los data driven y al que has mencionado el CTTC. Ujú. Correcto, ese es el otro proyecto que tenemos con la Carlos III. Y en este proyecto la principal contribución es una propuesta de modelo que permita tener un determinismo en redes industriales, ya sea tanto cableadas como inalámbricas, para los servicios que corren internamente, eh, compartido con otro tipo de servicios. Es decir, nosotros lo que hemos demostrado es un sistema que es capaz de predecir el tráfico que necesita ciertas características especiales de determinismo. Pues puede ser, por ejemplo, una aplicación industrial, ¿no?, que está controlando un robot y que, si tú le dices que pare, necesitas que ese comando se transmita en cierto periodo de tiempo y con una fiabilidad evidentemente muy alta. O, por ejemplo, si estás transmitiendo vídeo para poder hacer la navegación de ese robot, necesitas también que con X milisegundos de latencia y con cierta garantía eso se transmita. Entonces, teniendo ese tráfico y otro tráfico que no necesita esa prioridad, corriendo todo sobre la red, una misma red inalámbrica o cableada, nosotros lo que hemos desarrollado, hemos demostrado, es un modelo que intenta predecir esos flujos de tráfico que vas a tener, tanto los de deterministas como los que no necesitan ese determinismo, y alocar los recursos necesarios dentro de la red para poder garantizar eso. Entonces, lo que hace es escuchar a esos flujos, observarlos, monitorearlos, crear esos modelos de predicción y, en función de eso, configura dinámicamente las reglas internas de la red para asignar pues, más caudal o para cambiar la forma en la que se hace el enrutado mediante, en este caso, de reglas de P4, que es un lenguaje de programación que te permite, pues, de forma programática, cambiar, ¿no?, este tipo de criterios utilizados a la hora de cómo enrutar y de cómo gestionar las colas dentro de la red. Interesante. Eso que comentas de P4, esto lo comento aquí en el podcast, aunque probablemente te lo tendría que haber dicho offline, pero no era tan consciente. Estamos en otro proyecto que se llama Desire 6G, la UC3M, en el que una de las demos que estamos haciendo en un entorno industrial tiene una parte que no hacemos nosotros, pero que reprograma una red P4 para cumplir con ciertas características, también en la línea de determinismo, bueno, más en la línea de baja latencia o RLC, pero quizá podemos explorar también ahí algún tipo de sinergia entre, digamos, el XCT, el Desire y demás. Y ahora voy a cambiar completamente ya para, llegamos al final, de lo que comentamos, que es movernos al sector teleco general y atracción de talento. Porque, bueno, tú eres teleco y es un tema recurrente que hemos hablado en este podcast varias veces, porque es un tema que a mí me preocupa bastante, pero es un poco la situación que atraviesan los grados universitarios de la familia de teleco. Usamos el término teleco para ingeniería de telecomunicación en sus diferentes variantes o versiones. Y me gustaría que me comentaras qué piensas tú, por varios motivos. Por uno, ahora estás en una empresa, tienes la visión de la empresa, pero acá no hace mucho que saliste de la universidad. Entonces, ¿qué visión tienes desde el punto de empresa de la demanda de teleco? ¿Por qué crees que la demanda desde el punto de vista de potenciales estudiantes no es la que había hace muchos años? Cuando yo empecé teleco, por ejemplo, era completamente diferente. Y qué situación, qué futuro le ves a corto plazo a la familia de teleco. Sí. Aquí la realidad, como dices, ¿no?, es que ahora mismo dentro de estas ramas, puede ser teleco, telemática, si incluimos también informática y electrónica, la demanda es muy, muy alta. Y la realidad es que cada vez hay más demanda. Y Estamos hablando, solo por aclarar, demanda desde el punto de vista de profesionales con esa formación, te refieres, ¿no? Demanda sí, vale, eso simplemente. es. Porque Eso luego está es. la demanda de estudiar para clarificar Sí, la demanda desde el punto de vista empresarial. La demanda cada vez es más elevada. El mercado, yo creo que es creciente y al ser tan transversales,
ámbitos donde igual antes no se necesitaba, ¿no? Este tipo de personal, pues ahora están demandándolo más. Y la realidad es que la cantidad de egresados en estas ramas está incluso decayendo. Sí es verdad que hay gente, ¿no? Que hay mucha gente que está empezando a reconvertirse, que viene de otras ramas y que intenta llenar ese vacío y aliviar en algún sentido esa demanda, pero la realidad es, por lo menos lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de la empresa, que cada vez cuesta más encontrar a gente con este tipo de cualificación. La competitividad es cada vez más alta y esto, por ejemplo, mismamente se puede ver reflejado, entre otras cosas, por ejemplo, en LinkedIn, cuando uno publica una oferta. Claramente aquellos donde los precios de click per view están más elevados son en este tipo de sectores y siguen creciendo. Y cuando uno publica este tipo de ofertas, también las ofertas que llegan cada vez son más limitadas. No ha sido, yo creo que un salto muy pronunciado, pero sí es algo gradual que sigue avanzando en esa línea. Entonces yo creo que esa es un poco mi perspectiva, ¿no? de la situación actual. No sé si entramos ya directamente a por qué creo Sí, que, sí. que es así. Yo, o qué haría, ¿no? para intentar mejorar esta situación. Aquí yo creo que en general es un tema que afecta a las ingenierías. Es decir, desde los últimos 20 años, creo, la demanda o el número de estudiantes en todas las ramas de ingeniería y de ciencias en España ha decrecido un 20%. Mientras que, por ejemplo, en otras ramas, como puede ser humanidades, ha crecido en un 6%, creo que era. Y España en concreto, también cuando se mide con el resto de países de Europa, también está bastante mal situada en este aspecto. Mientras que nosotros tenemos, creo que un 18% de toda la gente titulada está en las ramas de ciencias y de ingeniería, en la media europea está en un 25%. Nosotros estamos bastante mal en ese sentido, creo que éramos cuartos por la cola dentro de los países de Europa. Entonces, la situación es bastante mala. ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Como digo, no, creo que en la rama de telecomunicaciones es más pronunciado ese hueco por el hecho de que la demanda con respecto a las otras creo que ha crecido más. Pero el problema yo creo que es bastante genérico en ingenierías en general. Por eso daba un poco esos datos. Yo creo que hay dos problemas. Uno de ellos sería más por la parte de la enseñanza obligatoria o antes de la preuniversitaria. Y otra también que se podría cambiar en la parte más universitaria. En la parte preuniversitaria, yo creo que sería muy beneficioso hacer 3 cambios. El primero de ellos diría que sería cambiar un poco el modelo de enseñanza. Algo es un poco más genérico, pero creo que el modelo de enseñanza en España va más orientado a parte de memorización o resolución, digamos, de exámenes o problemas muy modelo, muy encajonado. Y creo que eso muchas veces también como no permite dar esa creatividad a los estudiantes que les permita que les guste las ramas de ingeniería, vamos, la parte de matemáticas, física, etcétera, y que muchas veces son como problemas, ¿no? de simplemente aprender a resolver estos problemas y no tanto a entenderlo y intentar hacer más proyectos que te permitan esos conocimientos resolver problemas reales o más reales. Y pues, como digo, ¿no? Intentar utilizar estos de una forma más creativa, más aplicada, más orientado a proyectos como podría ser el modelo británico de educación. Entonces yo creo que esto, o el alemán, por ejemplo, también, ¿no? Yo creo que esto
en general a las ramas de ingeniería y de ciencias les ayudaría a crecer y a solventar un poco ese problema que estamos viendo de ese decrecimiento general. Y yendo más al específico, dentro de las ramas de teleco, yo creo que me parece ya una necesidad que en la educación preuniversitaria se incluyese la asignatura de informática y el resto de ramas. Y en la asignatura de informática también se enseñe la parte de red de teleco, la parte más de electrónica, la parte red más de protocolo de telemática. Yo, para empezar, por ejemplo, la sustituiría directamente, en mi opinión, por dibujo técnico. A mí me parece que dibujo técnico ha quedado ya bastante desfasada. Y no tiene mucho sentido para mí que se esté enseñando en la ESO. Yo creo que una asignatura de informática donde los estudiantes puedan ver, ¿no?, esa aplicabilidad, el desarrollar aplicaciones útiles, que vean esa aplicación y esa transversabilidad y, digamos, lo bonito, ¿no?, en ese sentido de la informática y de sus ramas de teleco y similar, creo que realmente ayudaría a introducir de la forma más útil posible a estas ramas a los estudiantes y que les atraiga y que les permita meterse. Para mí, como digo, la forma más clara, porque evidentemente los recursos son limitados en la enseñanza, sería quitar esta asignatura que para mí ha quedado desfasada y ya no tiene tanto sentido. El gobierno sí que anunció una especie de medidas generales, ¿no?, de que iba a volver a introducir la informática, los conocimientos digitales en lo que es la enseñanza obligatoria y preuniversitaria, pero cuando uno ve lo que realmente han hecho, no hay, desde mi punto de vista, ninguna medida concreta que realmente creo que vaya a mejorar ese aspecto. Es decir, al final lo que han hecho es dejar solo las asignaturas troncales en lo que son las responsabilidades estatales, y todas las optativas lo han delegado a las autonomías, y lo que han hecho es dar una especie de directrices generales y recomendaciones para intentar impulsar este tipo de conocimientos. Pero la realidad es que no hay una medida concreta que permita esto. Con lo cual yo creo que la introducción de este tipo de asignatura para mí es esencial, y para mí yo diría que es la medida que más va a ayudar. Y la última que comentaba de la parte preuniversitaria, para mí, que yo creo que también podría ser importante, es introducir como una asignatura troncal de las asignaturas obligatorias dentro de lo que es el examen de selectividad, una relacionada más con la ingeniería y las ciencias, como podría ser pues, un examen de matemáticas, incluirlo dentro de las troncales. Es decir, yo no acabo de entender por qué se considera como conocimientos fundamentales, cultura general, pues lo que podría ser la lengua, la literatura, la filosofía, la historia, y no las matemáticas. Cuando me parece, ¿no?, un conocimiento esencial, hagas la carrera que hagas, tanto si te metes en humanidades como si te metes en derecho, como si te metes en marketing, en cualquier momento tú vas a tener ese conocimiento esencial. Si bien yo no haría el mismo examen, ¿no?, que se hace para las específicas, donde pues igual se piden cosas más avanzadas, como podrían ser derivadas, límites, etcétera, que igual en su caso pues no puede ser tan aplicable, pero sí algo, por ejemplo, más parecido a lo que ahora es la asignatura optativa de matemáticas para el social. Entonces yo creo que también eso va a ayudar a que los estudiantes no se despidan tan pronto de esa parte y lo vean también como algo esencial, y quizá, pues como digo, pues también impulse a intentar potenciar este tipo de ramas. Si bien creo que no tendría tanto efecto como las otras dos, yo creo que esto también, en mi opinión, es un poco polémica, pero creo que es algo que habría que reformar y que veo que no sigue igual desde hace mucho tiempo. Y ya por último, yendo más a lo que se podría hacer desde la universidad, yo creo que aquí el cambio que podría motivar a los estudiantes a entrar
en ingenierías en general. Yo creo que afecta tanto a la rama a Teleco y sus ramas como el resto de ingeniería. Es el cambiar un poco la percepción, ¿no?, que se tiene ahora mismo de la ingeniería de que se viene a sufrir, y intentar tratar de, pues eso, ¿no?, de que se disfrute un poco más de lo que se enseña en la universidad y de intentar motivar a los alumnos. Si bien yo creo que es importante seguir manteniendo, ¿no?, un mínimo de conocimientos que debe adquirir un alumno antes de poder ser aprobado, creo que en este aspecto se tiene que mejorar también, igual incluso, ¿no?, un poco lo que decía antes también, de cambiar un poco el modelo más orientado a proyectos. Yo creo que eso puede hacer que sea menos, que puedan disfrutar más y que puedan realmente apreciar más, ¿no?, esa adquisición de nuevos conocimientos. Igual otra también medida que tomaría es en cuanto a la distribución de notas que se hace en las ingenierías. ¿No? Ves muchas veces en asignaturas o en exámenes donde puedes tener una media de un 6, ¿no? Incluso dentro de los aprobados. Y yo creo que esto no es positivo. Yo creo que hay que intentar impulsar que la distribución sea un poco más equitativa, más cercana a una distribución normal, y realmente intentar premiar a aquellos alumnos que han hecho un mejor esfuerzo, que han tenido mejores resultados, con unas notas pues más cercanas al máximo, ¿no?, que realmente demuestre, porque, como digo, no veo positivo ese tipo de, no ya solo a nivel de motivación y de intentar conseguir que nuevos estudiantes sigan matriculándose en las ingenierías, sino también a nivel práctico. Es decir, a la hora de alguien evaluar si contratar a alguien o no y sus capacidades, cuando tú tienes que la distribución de notas es desconocida y muchas veces, como digo, ¿no?, puedes tener que la nota más alta sea un 7, es difícil evaluar, oye, cómo de bien lo ha hecho este estudiante. Entonces, yo creo que eso también debería ser algo que podría cambiar. Y ya por último, sí comentar igual, más específico de Teleco, ¿no?, que yo creo que igual dentro de esas ramas está sufriendo especialmente. Aquí lo veo un poco un problema de visibilidad también. Al final, pues, informática, electrónica, yo creo que al ser algo más transversales tienen más visibilidad, puedes ver más su impacto, es más fácil, ¿no?, hacer esa aplicación en otros ámbitos distintos. El problema de Teleco es que es un poco específico, más específico a la parte de redes. Si bien igual, yendo de Teleco, las salidas que puedes tener son a otros campos, la parte más específica de Teleco tiene esa menos visibilidad, ¿no?, y igual un poco menos vistosa. Te pueden decir, ¿no?, que has ampliado la velocidad de datos 10, 100, incluso 1000 veces con cada generación que vas yendo con respecto a la anterior, y la gente realmente no es tan vistoso como podría ser por esas aplicaciones, ¿no?, de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando ves algo que está generando un vídeo desde cero o que pues está haciendo ¿no?, ese tipo de, pues, el ChatGPT que te responde automáticamente a preguntas. Entonces eso no sé si tiene mucha fácil solución. Yo sí creo que igual si uno introdujese antes a los alumnos, como digo, con una asignatura informática y entrase en esos temas de redes antes, yo creo que eso es lo que realmente podría ayudar a dar esa visibilidad anterior, porque si no, a través de lo que es la prensa y las noticias, con cierta justificación, no creo que es ciertamente parte natural que no tenga esa visibilidad tan grande porque esa aplicabilidad más reducida, ¿no? Y al final también pues mucha gente, los teléfonos le van los datos y ni siquiera llega a preguntarse cómo ocurre eso por detrás. Y eso, en ese sentido, creo que es difícil de cambiar. Creo que la única solución sería pues eso, una introducción dentro de este tipo de asignaturas de este tipo de campos, que si no pues tiene poca visibilidad hacia los estudiantes. Sí, yo creo que de todo lo que has dicho comparto la mayoría. Bueno, comparto todo, pero estoy bastante de acuerdo con la mayoría. Pero yo creo que uno de los problemas que yo creo más difícil de abordar y que tiene mucho impacto en Teleco en concreto es esa, no sé cómo denominarlo, esa
visibilidad o percepción que tiene la sociedad en general de lo que hace un teleco. Yo creo que le preguntas a 10 personas qué hace un teleco y no te saben contestar bien. Bueno, si encima vamos a telemática, que tiene ese nombre que lleva ahí mucho tiempo, yo creo que es aún mayor. Y eso que con la pandemia se oía mucho telemático, todo no sé qué, pero la gente yo creo que no lo entiende. Informática es mucho más sencillo de entender. Y luego las nuevas tecnologías, digamos, todo lo que tiene el hype ahora, pues es como muy atractivo. Inteligencia artificial, Correcto. el sector bio, ahí hay cosas que es difícil competir. Sin embargo, teleco y telemática, que es algo que siempre ha sido muy necesario en la sociedad actual, incluso más, o sea, está creciendo, la gente no tiene esa percepción. La gente como que lo ve como un utility, eso está ahí, no entiende muy bien y no le da. Y yo creo que eso es un factor importante. Todo lo que ha dicho refuerza o ayudaría a mejorar esa percepción, pero hay algo más que no sé cómo conseguir, que es cuando mi generación tenía una idea de teleco y lo importante que era. Sí, tenía la idea de que era difícil también. Pero bueno, todas las ingenierías en general son difíciles. Pero ahora yo creo que las generaciones de ahora no tienen esa visión. Ni las generaciones de ahora, ni probablemente el entorno familiar, que también es muy importante, no nos olvidemos, en España al menos en la elección de grado universitario tiene un peso muy importante. Eso no lo tenemos. No sé cómo lo conseguiremos. Yo creo que completamente de acuerdo. Yo creo que la razón es porque en tu generación se vio como algo rompedor, ¿no? Era algo de que no tenías a de repente poder hacer llamadas telefónicas, luego de repente pues podías mandar datos. Es decir, cuando has visto esa transición, esa innovación que se ha metido, esa nueva tecnología, te hace preguntarte, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo han conseguido esto? ¿Cómo va siguiendo avanzando? Y vas viendo esas mejoras y te vas sorprendiendo en ese sentido. El problema, yo creo que es real, es lo que has comentado, es una commodity. Ahora, nadie se lo pregunta, todo el mundo lo da por sentado. Yo tengo un teléfono y me llegan datos, que puede existir otra realidad, eso funciona así. Y cuando se producen nuevos avances, pues la gente ya también lo da por hecho, ¿no? Oye, pues cada ciertos años me van a dar más datos por menos dinero. Eso es una ley universal, ya es una ley natural. Entonces la gente ya no se sorprende, ¿no? Cuando realmente la ingeniería que hay por detrás es realmente compleja y realmente innovadora. Y el problema es ese, es cuando antes se ha tenido un campo que está surgiendo y la gente ve esa diferencia y nunca lo ha dado por sentado porque antes no lo existía y te hace preguntarte, oye, ¿esto qué es? ¿Quién está haciendo esto? ¿Cómo funciona? Ahora no es así y eso es difícil de cambiar. Entonces, como digo, lo veo muy difícil. Lo único para mí que aunque bueno, pues el impacto que tiene pues es el que es esa, es una introducción a este campo como parte de la educación preuniversitaria y introducir esas ramas de ingeniería con informática y pues dar también pues temas de redes, de telemática, de electrónica. Yo creo que no veo algo realista que pueda cambiarlo, si no. No lo sé. Bueno, vamos a ver, esperemos que cambie, pero comparto un poco tu visión, vamos a llamarla realista, pero bueno, ojalá podamos cambiar la tendencia. Y bueno, llevamos casi una hora hablando, así que creo que ya podemos cerrar. Muchas gracias por aceptar venir aquí en esto. Bueno, de nuevo es un formato nuevo, así que como ya dije en el que hicimos con egresados de Teleco, ya habéis visto que hemos cambiado un poco el setup, estamos aprendiendo, así que puede ser que alguna cosa no haya salido como debería, iremos mejorando poco a poco. Y nada, con esto, bueno, pues recuerdo que podéis mandarme cualquier comentario por correo electrónico o en redes sociales y bueno, nos veremos pronto en el podcast, en el canal y también con más empresas con las que trabajamos que nos cuenten, nos aporten esta visión. Yo creo que es muy interesante de lo que hacen y de cómo ven el sector. Así que muchas gracias. Muchas gracias.